muchas gracias por conectarse a esta formación de Equisalud. Hoy vamos a hablar sobre el efecto de las emociones en la salud y en la enfermedad. Contamos con la presencia del doctor Tomás Álvaro Naranjo. Él es licenciado en Medicina y Cirugía y doctor en Anatomía Patológica, licenciado en Psicología Clínica, enfoque integrativo incluyendo el mundo de la psicología energética y la psicología transpersonal, científico e investigador del enfoque cuerpo-mente, la psiconeuroinmunología y una comprensión holística del ser humano. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Jorge, muy buenas tardes para ti y para todos y desde luego agradecido de recibir vuestra invitación y muy contento de poder responder a ella y compartir con todos. Muchas gracias. Muy bien, pues podríamos empezar definiendo, si te parece, Tomás, emociones en tu, digamos, definición. ¿Qué resaltarías de las emociones? ¿Cómo las defines? Bueno, pues este ya es un primer punto realmente complicado cuando nos enfrentamos a las emociones, porque no es fácil disponer de una definición que sea compartida de forma general. Y esto ya nos hace darnos una idea de que estamos hablando de algo realmente complejo, en donde intervienen una gran cantidad de puntos y de fuerzas que son las que van a acabar constituyendo esa idea de las emociones. Quizás podríamos partir de algunos de los componentes que vamos a encontrar dentro de una emoción y que, aunque no la constituyen del todo, pero que sí que forman parte de ella. Y que desde el punto de vista evolutivo han ido completando la complejidad de lo que entendemos hoy por emoción. Y en este sentido, pues podríamos partir pues, de lo que conocemos por afecto, que es algo muy automático, es algo realmente muy básico, es una manera de sentir casi instintiva, pero no consciente. Y esto es muy importante porque lo diferencia del segundo nivel, al que nos podríamos referir como sentimiento. Y aquí aparece ya esta manera de darse cuenta, de sentirnos, de ahí viene lo de sentimiento, es una forma de comprobar de qué manera determinada situación o pensamiento o actividad nos deja un pozo, es una manera de sentirse en el cuerpo de forma agradable o desagradable, pero ahí aparece el primer nivel de conciencia. Y cuando nos referimos al amplio mundo de las emociones, aquí nos estamos refiriendo realmente a algo que tiene una complejidad mucho más alta, desde luego que es consciente, desde luego que es sentida y tiene esa parte de sentimiento, pero sobre todo lo que tiene es la manera en que el individuo está viviendo de una manera personalizada, de una manera absolutamente propia e idiosincrásica, es la manera en la que ponemos significado a algo que estamos viviendo en este momento. Y eso no se improvisa, y eso no es común entre dos individuos diferentes, sino que eso está alineado pues, con el proceso de aprendizaje, con la historia, con la experiencia, con la dotación de significado. De tal manera que, bueno, ahí tenemos quizás una primera idea para ir situándonos de qué es lo que representan las emociones. Y claro, ya que ya tenemos una definición o tenemos unos términos para empezar, ¿qué tipos de emociones podrías clasificar? Podríamos hablar de emociones agradables, placenteras, desagradables. ¿Qué visión darías de una clasificación de las mismas? Eso es. Aunque de forma convencional nos vamos a referir a algunas emociones como agradables y otras placenteras, etcétera, aquí ya es muy importante considerar pues, lo que acabamos de mencionar, y es que cada persona va a tender
a dotar de determinado significado a cada tipo de emoción. Pero así todo, es verdad que de una manera convencional nos podemos referir a grupos amplios de emociones como más o menos agradables. Y podríamos referirnos, pues dentro del primer grupo, a aquellas que nos resultan menos agradables o menos confortables, y ahí incluir pues quizás el enfado o la tristeza o la agresividad o emociones de este estilo, mientras que, por otro lado, emociones agradables pues serían la alegría o serían el interés, que es muy importante, espero que podamos hablar de él en algún momento, o el amor. Son emociones que suponen realmente una cantidad de niveles de vivencia que van desde lo biológico o lo fisiológico hasta lo psicológico, y como ya hemos dicho, que entroncan pues con la biografía de la persona y con su historia. Sí, y teniendo en cuenta que, bueno, ya tenemos una definición, tenemos algunos tipos de emociones, podríamos decir que hay una función evolutiva, si pudiera decir cuál es la razón de las emociones a nivel evolutivo, biológico, qué papel juegan en nuestra especie. Esto es muy importante. Es decir, gracias a las emociones vivimos y nosotros somos nuestras emociones encarnadas. Evolutivamente, el papel de las emociones radica en una forma adaptativa de acomodarnos al entorno. Y lo que hacemos a través de las emociones es recoger una información que sea significativa y que nos va a guiar a la hora de dar una respuesta o a la hora de adaptarnos al ambiente. Es decir, que las emociones por un lado nos van a informar y por el otro lado nos van a guiar. Quiere decir que, a pesar de que darse cuenta de en qué momento nos encontramos o cuál es la situación que requiere determinado tipo de respuesta, pues de lucha o huida o agresión o abrazo, todo eso va a nacer de una emoción. Sin embargo, no es la emoción la que lo va a materializar, sino que para ello vamos a requerir, o sí, siempre la colaboración de la cognición. De la emoción vamos a sacar la motivación y la manera de llevarlo a la acción va a ser el pensamiento y la cognición. Y eso es lo que se va a convertir en conducta. De tal manera que ese falso dilema en donde muchas veces decimos o el corazón o la razón, no son cosas opuestas, las emociones y la cognición, sino que ambas van juntas y ambas colaboran. Y eso está, desde luego, reflejado evolutivamente en nuestra anatomía y en nuestra fisiología. Contamos con una parte de nuestro cerebro especialmente dedicada al manejo de las emociones, es nuestro sistema límbico, es nuestro cerebro mamífero, y en todas estas facetas que estamos mencionando, recoger datos, la información, la guía, etc., el sistema límbico se va a encargar de hacer llegar el mensaje, por un lado, hacia abajo, a través del tallo cerebral y a través de nuestro cerebro reptiliano, a nuestra propia fisiología. Y el cuerpo se va a preparar para hacer la respuesta adecuada. Quizás nos defendemos, quizás agredimos, quizás abrazamos. Pero hacia arriba, muy importante, hacia el cerebro, hacia el córtex cerebral, que es donde vamos a encontrar uno de los mecanismos más importantes de modulación, de regulación de las emociones, y es de ahí donde vamos a obtener pues esa faceta de la cognición, que es la que va a concretar la manera de llevar a la acción el tipo de respuesta. Así es que evolutivamente hemos ido incorporando todos estos niveles que reflejan en el momento en el que nos encontramos de la humanidad y a través de nuestra evolución, pues la unión de todos esos cerebros, el instintivo, el emocional, el cognitivo y, muy importante, toda la parte de regulación.
Sí, y en el tema terapéutico, ¿cuándo podríamos decir que realmente hay un manejo, no quisiera decir inadecuado, sino no apropiado, que genera malestar de las emociones? Incluso se podría decir que podemos manejar las emociones. ¿Qué habría que tener en cuenta para saber que hay algo que trabajar en cuanto al tema de las emociones? Ujú. O simplemente hay que dejarlas fluir. ¿Qué piensas tú? Bueno, pues varias cosas. Dejarlas fluir, por supuesto que sí. Se trata de encontrar un equilibrio y de regular. No se puede limitar o controlar las emociones. Pero antes de tocar este tema, que me gustaría hacerlo porque tiene mucho interés, estaría bien considerar cuáles son los puntos en los que puede fallar el mecanismo normal o natural de vivir y desarrollar las emociones. Y entonces, junto, desde luego, en primer lugar, las alteraciones orgánicas, bioquímicas o imaginemos un traumatismo craneal o un tumor o una infección o cualquier otro tipo de cosa que estropee el sistema. Bueno, hoy no nos vamos a dedicar a todo esto, ahí hay una parte que realmente es muy importante, pero quizás no es la que nos ocupa en este momento. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir cuando el sistema de regulación emocional deja de funcionar correctamente? Pues lo hemos ido diciendo. Primero, que la manera en la que nos acomodemos, en la que nos adaptemos al medio, falle de alguna manera en esa recogida de información o en esa respuesta, en los diferentes niveles que hemos ido mencionando, desde el sentimiento hasta la cognición, hasta la conducta, etc. Ahí hay una parte importante. Segundo, pues justamente el evadirnos o el tratar de controlar la emoción y no vivirla, el esconderla, el dejarla ahí escondida debajo de la alfombra, pero ahí está haciendo su papel. Porque podríamos, por ejemplo, dejar de regular esa emoción desde el córtex cerebral, pero entonces lo que va a suceder es que se va a verter hacia abajo a nuestro cuerpo y va a aparecer ahora en el estómago, ahora en el riñón, ahora esta contractura, ahora este colon irritable, porque es una emoción que no está siendo regulada. Y eso va a producir lo que conocemos como una tormenta emocional, que es una falta de regulación. Otra manera en la que puede fallar el sistema es cuando lo que ocurre es que realmente no tenemos la capacidad de asumir la intensidad de esa emoción. En el extremo sería pues vivir un trauma emocional, ya sea con T minúscula o con T mayúscula. Con T minúscula, aquellas dificultades que vamos viviendo a diario, que se van acumulando o que nos realmente contrarían, pero tenemos la capacidad de ir adaptándonos en alguna medida, y aquellos traumas con T mayúscula van a ser aquellos que realmente sobrepasen nuestra capacidad de respuesta. Y quizás todavía un apartado amplio más de disfunción desde el punto de vista emocional, que es cuando la manera en que recogemos la información, el significado que le estamos dando a lo que estamos viviendo es disfuncional. Puede haber un sistema anómalo de creencias o un sistema disfuncional que nos hace vivir de una forma incorrecta las emociones. Entonces, para cada uno de estos niveles, y seguro que hay alguno más, estos son los apartados más importantes realmente, en que nos vamos a encontrar alteración de la respuesta emocional. Para cada uno de ellos, digo, vamos a disponer de un tipo de ayuda, de un tipo de respuesta terapéutica específico. Y para no hacerlo largo, porque esto le interesa al terapeuta que vive cada día todo esto y esa persona está formada y en general todos disponemos de algunas ideas, pero podríamos establecer una especie de esquema común
a todos estos cambios. Desde luego, cuando un terapeuta trata de ayudar a una persona con una alteración emocional, va a ir siguiendo un esquema básico. En primer lugar, lo que va a tratar de establecer es lo que llamamos un vínculo emocional. No es casual, vínculo emocional. Hace falta establecer un sistema de seguridad, de confianza mutuo, en donde se puedan armonizar las emociones de dos individuos que están conectándose en un momento dado, el terapeuta y su paciente o su cliente. Y en sí mismo este vínculo empieza a hacer ya una buena función. Y como digo, en general, sin entrar en demasiados detalles, un segundo nivel sería tratar de evocar aquella emoción o aquel estado que está produciendo un estado de disconfort o le está produciendo problemas a la persona, evocar de una manera segura y en un ambiente de confianza ese tipo de emociones. El terapeuta aprende a intensificar, a regular, a llamar en mayor o menor cantidad ajustada a la capacidad de la persona con la que está trabajando. Y una vez que hemos establecido ese vínculo emocional y hemos evocado de manera correcta esa emoción patológica, vamos a pasar al siguiente paso, que es el de la reestructuración. Es muy importante considerar que algunas de las técnicas que se han venido utilizando durante mucho tiempo incluso, pues han dejado de lado algunos de estos elementos que, como digo, son muy básicos. Y así, por ejemplo, podemos acudir a algunas técnicas pues, de exposición. Una persona que tiene una fobia o que tiene determinado tipo de problema, y el hecho de llamar únicamente a esa emoción y producir una exposición repetida no es una manera adecuada de conseguir una armonía, una reestructuración. Para ello hay que conseguir pues, tocar algunos elementos constructivos de reestructuración de esa emoción que está alterada. Es muy básico, pero nos podemos hacer una idea y en el caso de que haya interés podemos profundizar un poquito más en cualquiera de los niveles. Sí, indagando un poco más en esas causas de trastornos emocionales, ya has hablado un poco de traumas de diferente tipo y los orgánicos, que no vamos a meternos hoy, que quizás sea muy amplio. ¿Qué otras causas podrías nombrar que puedan trastornar las emociones? Incluso causas culturales. Supongo que hay culturas que son más propensas a que haya patología emocional, si se pudiera decir. ¿Qué características tienen esas sociedades que son más patológicas a las que son más saludables? Sí, profundizar en el campo de la emoción es algo realmente muy bonito y muy interesante, porque nos da una imagen de qué es lo que somos, que es un ser vivo, un mamífero, un ser humano muy en particular. Porque como decíamos al principio, en realidad, la manera en la que vamos a responder a una emoción en particular es el fruto de toda nuestra experiencia, de toda nuestra historia, de toda nuestra biografía. Y eso es una manera de decir que empezamos a construir nuestra respuesta emocional pues desde el primer momento. Y el primer momento es el momento de la concepción. Y ahí se inicia esta historia, si no antes, como ahora veremos, pero al menos la concepción, todo el periodo de la gestación, donde se van a conformar los mecanismos de regulación que utilizaremos más adelante a lo largo de toda nuestra vida. Ahí van a madurar todos esos centros del sistema límbico, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, que son los mecanismos de regulación que servirán para equilibrar más adelante las emociones. El momento del parto. Este es un momento de particular importancia porque probablemente
junto al momento de la muerte, vayan a resultar los dos los momentos por los que todos vamos a pasar que tienen una intensidad emocional más importante. Y el parto y el tipo de nacimiento va a dejar ya una serie de sellos que nos van a acompañar durante toda la vida. Es lo que conocemos como matrices perinatales básicas y que nos van a acompañar como regla general, como patrón, por supuesto que no sirve para aplicarlo de una manera a cada persona estamos diciendo que es un universo entero, pero sí nos vamos a encontrar una serie de patrones y no va a ser igual pues cuando hay un parto natural, sin problema, y donde todo va bien, que cuando lo que nos encontramos es una dificultad, una vuelta de cordón, un forceps o una cesárea. Eso va a dejar desde ese momento ya una serie de patrones de respuesta que son los que el individuo va a utilizar a la hora de responder a sus experiencias a lo largo de toda la vida. Así, también los primeros años, los 2 o 3 primeros años de vida, van a ser muy importantes a la hora de conformar no solo respuestas desde el punto de vista fisiológico, nuestra microbiota, nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso y sus neurotransmisores, sino que ahí también se van a establecer mecanismos de respuesta emocional y formas de dar también respuesta comportamental, pasar a la acción. A partir de ahí, las experiencias que la persona va a ir viviendo, el aprendizaje desde el punto de vista familiar y lo que recibe de sus figuras de apego, desde luego los padres, la madre muy en particular, y como tú estabas mencionando, el sistema de aprendizaje social, la cultura, todo aquello que recibimos desde un ámbito que nos permite establecer esas formas individualizadas de respuesta, son las que van a hacer que en determinado momento se responda de una manera u otra quizás a la misma situación. Y entonces, como sabemos y repetimos tantas y tantas veces, no es lo que te pasa, es la manera en que tú respondes, y eso hace que dos personas distintas respondan quizás de una manera muy diferente a el mismo evento, a la misma historia, a la misma situación. Dentro de todo ello, habría que destacar probablemente, independientemente de cómo viva la persona esta situación particular, si lo vive mejor, peor, regular, de una forma neutra quizás, así son todas las emociones. De entrada no hay ninguna emoción que tenga una característica positiva o negativa. Alguien puede responder a una agresión de una forma negativa, pero podría hacerlo de una manera positiva o de una manera neutral. Y así igual con cualquiera de las emociones. Y digo que quizás como forma última de establecer o de denominar cuál es un estado de salud, diríamos que la forma última es justamente el mecanismo de regulación que la persona va a utilizar para dar una respuesta adecuada. En el sentido que hemos mencionado, adaptarse al medio, hacer un sistema de recogida de información adecuada, utilizar un sistema de creencias no distorsionado, utilizar un engranaje de cognición y pensamiento que haga llevar a la acción y a la conducta la respuesta adecuada. Algo así. Tendríamos como un esquema general de cuáles son esos diferentes pasos y la manera en que la biografía del individuo, la cultura a la que pertenece, la sociedad, su familia y sus propias experiencias van a conformar su mundo emocional. Sí, desde el punto de vista de la ciencia, hoy no nos daría tiempo obviamente de hablar de todos los autores, pero sí quisiera que nombraras algunos que han sido influyentes en tu entendimiento de las emociones, por nombrar algunos: Joseph Ledoux, Richard Davidson, Francisco Varela. ¿Quién quisieras nombrar en este momento
para que los asistentes entiendan esa visión más quizás moderna y científica de las emociones. Bueno, Jorge, todos esos autores que acabas de mencionar probablemente constituyen los pilares fundamentales del estudio de la emoción. Merece la pena destacar que en el momento en el que nos encontramos, y gracias a los avances de la ciencia, pues estamos en un momento privilegiado a la hora de entender y a la hora de conseguir un estudio, digámoslo así, puramente científico de las emociones. Ya sabemos que el hecho de disponer de datos de una manera aislada no nos va a dar una clave global del problema, pero sí es cierto que desde el punto de vista del conocimiento, hoy contamos con técnicas muy avanzadas, desde la tomografía por emisión de positrones, la optogenética, la fotometría, bueno, la quimogenética, una gran cantidad de técnicas que nos permiten ver las emociones en vivo y de comprobar de qué manera diferentes áreas, desde el punto de vista cerebral y desde el punto de vista de nuestra fisiología, cómo responden las suprarrenales o el corazón, la tensión arterial o determinada glándula, pues el páncreas produciendo insulina, a una situación emocional particular. Entonces, siendo cierto que nos encontramos en un momento de avance extraordinario en el conocimiento de la neurobiología de la emoción, hay una serie de autores que han puesto los pilares fundamentales, las guías por las que se ha conducido y se sigue conduciendo el estudio de las emociones. Y tú has mencionado a unos cuantos. Bueno, ahí tenemos a nuestro queridísimo Francisco Varela, con un enfoque desde el punto de vista psiconeuroinmunoendocrinológico, con un enfoque cuerpo-mente, en donde entendemos cómo una emoción, como ya hemos dicho, va a tener por un lado una serie de impactos desde el punto de vista cognitivo, pero también va a tener un reflejo en la fisiología y en cada órgano del cuerpo. Y eso lo vamos a entender muy bien cuando nos referimos a cualquier tipo de emoción. Si conectamos con la agresividad, he preparado aquí, es como un juego, pero os invito a compartir con vosotros. Imaginaos que por un momento tratáramos de ponernos en la piel de un jaguar que está a punto de responder a una agresión o a un ataque. Y os invito a que por un momento tratéis de conectar con ese sentimiento, sentirlo en el cuerpo y también con el tipo de emoción de la agresividad. Es una manera de disponer el cuerpo hacia adelante, de inflarse, de atacar. Esa emoción va a conllevar una serie de cambios desde el punto de vista fisiológico. El corazón va más rápido, los músculos se tensan, hay una respuesta, desde luego a todos los niveles, que sería muy diferente que si sencillamente lo que hiciéramos fuera conectar con otro tipo de emoción, en donde lo que hagamos sea, en vez de hacia afuera, hacia adentro, estar relajados, tranquilos o en paz. Entonces todo el cuerpo funciona de una manera diferente. El nivel de corticoides, nuestro sistema inmune, la forma en que los músculos, el corazón o nuestra tensión arterial están viviendo ese momento. Si ahora cada uno de nosotros buscamos esta otra manera de sentirnos y de dar significado a un momento en el que a nosotros nos esté produciendo relax o sencillamente tranquilidad o bienestar, eso se va a encarnar en el cuerpo. Y todavía eso sería diferente, por poner ejemplos muy básicos, que si lo que quisiéramos es generar una forma de sentirnos creativos, de ponernos ahora en la piel de un delfín que va sobre unas aguas tranquilas, en donde va avanzando, dando saltos quizás,
y a la vez se va sintiendo en un momento de expansión, de creatividad, de abrir todos sus sistemas, y todo eso está encarnado en el cuerpo. Como veis, no son formas puramente teóricas o una manera de entender, sino que uno puede experienciar y puede vivenciar cómo una emoción se va a encarnar en el cuerpo y va a establecer determinado tipo de respuesta que va a estar alineada o bien con un estado de salud o bien con una respuesta anómala. Bueno, todo el ámbito de la psiconeuroinmunología desarrolla en profundidad todo esto. Has mencionado a Herbert Benson. Es la persona que se ha encargado de desarrollar de una manera muy profunda la respuesta de estrés como la otra cara de la moneda de la respuesta de relajación. Ahí lo que vamos a ver una vez más es de qué manera el organismo tiene una serie de ondas que sencillamente ponen o disponen, activan o apagan una serie de respuestas que van a estar alineadas con el momento en el que estamos viviendo y con el significado que le estamos dando a determinada experiencia. Y lo podemos entender bien, quizás con un ejemplo. Podemos ir caminando por la montaña y de pronto que veamos algo que no identificamos claramente allí al final del sendero. Y eso nos pone en alerta. Quizás hemos visto algo que nos ha parecido una serpiente o un movimiento extraño. Y en ese momento se produce una reacción de alerta, una respuesta de estrés, nuestras suprarrenales, los músculos, el corazón y nuestro cerebro se ponen en determinada forma de funcionamiento, pero cuando nos fijamos un poquito más, nos damos cuenta que aquella imagen sinuosa no era una serpiente, sino que es una ramita o una cuerda en el camino. Y entonces se produce la respuesta que está en la otra cara de la moneda. Son los mismos elementos, pero todo aquello que se había dispuesto en un sistema de alerta, ahora el corazón va más despacio, los músculos se relajan, la forma de contracción y de alerta muscular sencillamente desaparece y volvemos a disfrutar del camino, de los arbolitos y de los pajaritos. Bueno, has mencionado a Ledoux, es el investigador que ha desarrollado una gran cantidad de estudios sobre uno de los órganos principales que se van a encargar de manejar las emociones o de equilibrarlas o desequilibrarlas, que es la amígdala cerebral. Es el lugar donde sabemos que se origina una respuesta agresiva, es la forma en la que el jaguar va a poner en marcha todos sus mecanismos y es la forma en la que también, otra vez, siempre es igual, se van a producir una serie de respuestas a un nivel orgánico. Bueno, en realidad podríamos ir mencionando pues una gran cantidad, cientos, no miles, literalmente, de estudios científicos que en este momento acreditan realmente el campo de las emociones como una manera básica de entender el estado de salud y enfermedad. Y una manera, asimismo, básica de entender la idiosincrasia de la persona. Y una guía que tiene que estar presente en una visión integral del ser humano a la hora de proponer un tipo de ayuda, de tratamiento, de terapia adecuada. En todos esos casos, todo este sistema tan rico y tan complejo ofrece pues una serie de perspectivas que tienen que ser tenidas en cuenta en nuestra medicina y psicología de nuestros días. Sí, gracias. Y cuando hablamos de hábitos, normalmente en la salud vemos que hay un patrón, digamos, ideal, ¿no? Hábitos de sueño, hábitos de ejercicio. Podríamos hablar de hábitos emocionales que podríamos fomentar para mejorar
esta, digamos, experiencia de las emociones para quienes están experimentando lo que podríamos decir emociones no placenteras? Ujú. ¿Qué tipo de hábitos recomendarías de tipo de autoayuda? Más allá que obviamente en algunas circunstancias se va a requerir ayuda profesional, pero bueno, ¿qué recomendarías tú a la luz de lo que la ciencia nos ha mostrado recientemente? Ujú. Qué bueno, Jorge. Esta es una muy buena pregunta. Por un lado, yo diría que el simple hecho, lo digo porque cuando hablamos de emociones y sobre todo en el ámbito de la terapia, solemos dirigir nuestra atención a lo que nos hemos referido como emociones negativas o desagradables. Bueno, yo quisiera poner el acento sobre la importancia que tiene el hecho simplemente de vivenciar emociones positivas, porque eso en sí mismo ya es terapéutico. Ahora veremos qué podemos hacer con las negativas, pero a mí me gustaría destacar que el simple hecho de conectar con una emoción adaptativa, con algo agradable, con la alegría, con el interés o con el amor, en sí mismo es terapéutico, porque va a poner en marcha, por un lado, desde el punto de vista fisiológico, todos estos mecanismos que estamos diciendo de una forma adaptativa, pero por el otro va a servir como un mecanismo de integración y a su vez va a servir como una forma de atenuación de aquellas otras emociones negativas. Pongamos, por ejemplo, la emoción más común que nos podemos encontrar. Ella es el interés, es el prestar atención, es el recoger información. Cuando la persona se entiende mejor, cuando el interés desaparece en una persona mayor que da por hecho su recorrido vital y que pierde el interés por la vida, en ese momento todos sus sistemas se apagan. Y lo contrario, cuando a través de la novedad, del cambio, que es otra de las importantísimas funciones de las emociones, tenemos la capacidad de adoptar un sistema de apertura, un sistema de recogida de información, un sistema de respuesta adaptativa, entonces en sí mismo eso va a resultar terapéutico. Y por otro lado, cuando lo que hacemos es enfocarnos en una emoción negativa, imaginemos un trauma, imaginemos un síndrome de estrés postraumático, cuando la persona ha vivido algo que realmente le ha sobrepasado y se ha establecido ahí una especie de cortocircuito. O imaginemos alguna situación más común de la que todos, absolutamente todos llevamos, que es eso que nos preocupa, son nuestros miedos, son nuestras limitaciones desde el punto de vista emocional. ¿De qué forma, o bien nosotros, o bien con la ayuda de un profesional, podemos enfocar ahí? Pues yo diría, a medida de nuestras propias posibilidades, el poner en marcha una respuesta de relajación, que decíamos antes, a través de la meditación o a través de cualquier cosa que nos permita enfocar, decíamos antes, en las etapas de respuesta terapéutica por un profesional. Y decíamos el momento de evocar la emoción de una forma apropiada. Pues en un estado de relajación, nosotros podemos sencillamente dejar que aparezca ese momento complicado o ese momento difícil, con la intención de establecer una mirada un poco más profunda, una mirada que nos permita recoger todavía más información y más detalles. Cuando estamos activados eso es muy difícil, pero cuando a través de la respiración, de la relajación, de la meditación, tenemos la capacidad de llevar la atención a aquel evento, aquel recuerdo complicado, aquel momento difícil, lo que vamos a hacer es disponer de una ampliación de los datos. Lo que vamos a ver es
darnos cuenta de qué es lo que falló en ese momento, cuál fue el tipo de respuesta que no funcionó o qué es lo que ocurrió realmente con detalle. Y a partir de ahí se trata de generar como un estado ampliado de conciencia, poder ver con un poquito de distancia qué es lo que ocurrió y en ese momento, muchas veces de una forma espontánea y otras veces basta con permanecer atento para poder ver cuál es la manera de añadir un nuevo enfoque, de generar una nueva estrategia, de permitir que el efecto negativo de esa emoción se vaya suavizando y vaya permaneciendo en un estado que nos permita realmente integrar esa emoción. Todo eso tiene un acompañamiento desde el punto de vista fisiológico. Y las terapias con las que hoy contamos, cuando eso se hace de una manera dirigida, hoy día contamos con una gran cantidad de propuestas, por ejemplo, de psicología energética, el TFT y el EFT y el MDR y todo lo demás. Ahí podemos seguir con una resonancia cerebral, por ejemplo, qué es lo que va ocurriendo cuando la persona enfoca sobre esa emoción, cuando amplía la cantidad de datos y cuando emerge un tipo de respuesta adecuada. Porque realmente ahí lo que va a ocurrir es la integración de ese trauma. Y desde el cuerpo, allí donde se está sintiendo la rabia, la tristeza o la emoción, se va a producir una visión ampliada y desde ahí, en nuestro sistema límbico, el córtex prefrontal, es quien va a dotar de sentido, de significado a esa experiencia. Y en ese recorrido, de abajo arriba, es cuando se va a producir esa forma integrada de la experiencia y la emoción va a disponerse al servicio de la persona, por duro que sea lo que ha vivido, pero se va a convertir entonces en un aprendizaje y no en un elemento de miedo o de distorsión. Sí, además de lo que comentas, ¿alguna práctica sencilla que podría adaptarse de forma rutinaria? ¿Cuál recomendarías? Por ejemplo, algún ejercicio de respiración o de visualización que evidentemente no reemplaza pues un enfoque terapéutico formal, pero bueno, ¿qué más podrías decir desde el punto de vista práctico? Uh-huh. Imaginemos que en este momento que estábamos atendiendo esta charla, pero que en vez de estar solo hacia afuera, conectáramos un poquito hacia adentro y que tal y como estamos, pudiéramos sentir nuestros pies apoyados en el suelo y que hiciéramos un pequeño scanning corporal, como siento las piernas, los muslos y las caderas, la tripa y el pecho, la zona del corazón. No trato de modificar nada, ni la respiración, ni todo lo demás. Sencillamente registro lo que hay. Observo la sensación de mis manos o los brazos, de la espalda. Quizás hay en el cuello, en algún lugar, una zona un poco tensa, contracturada, y suelto un poco. Y siento la zona del cuello y de la cabeza. Y permito que aparezca la estructura global de todo el cuerpo y la siento durante un momento. Y ahora sobre ella voy a permitir en un segundo paso, como si yo pudiera observar desde fuera mi estructura física, ahora voy a permitir que aparezca el ambiente emocional que tengo en este momento. ¿Cómo me siento? ¿Estoy tranquila, tranquilo? ¿Muestro interés? ¿Hay un poco de ansiedad? ¿Tengo una preocupación? No trato de luchar contra ello. Permito que aparezca y únicamente observo
como si tuviera la capacidad de mirar desde fuera cuál es el ambiente emocional que está naciendo de mi cuerpo físico. Y lo recojo. Y de la misma manera, podría, por un momento, observar de qué forma en mi cerebro se están moviendo mis pensamientos. Quizás aparece una tontería. Tengo que preparar la cena o tengo que recoger tal cosa. O quizás hay un pensamiento que va y que viene, que está en cortocircuito porque es muy importante para mí, o en mi familia, o en el trabajo. No lucho contra él, sencillamente desde ahí fuera observo. Y si vuelvo otra vez a recorrer todo el sistema y tengo la capacidad de observar otra vez mi cuerpo y otra vez el ambiente emocional que tengo en este momento y otra vez el movimiento de los pensamientos, y me doy cuenta que hay dos partes: cuerpo, emociones y pensamientos, y eso otro que tiene la capacidad de observarlo. Si yo me dirijo ahí a ese punto que tiene la capacidad de mirar desde fuera el movimiento de las emociones y los pensamientos, y me dispongo ahí basta, no hay que hacer nada más. Basta con disponerse en ese punto y reposar ahí y permitir que ocurra o que aparezca lo que vayan haciendo desde allí, desde ese punto. Y cuando salimos de este estado, vamos a tratar de traernos, vamos a tratar de recoger, de quedar como si fuera una memoria, esa manera en la que nos sentimos cuando nos ponemos en ese punto de observación, en esa conciencia testigo, en ese punto que representa nuestra propia esencia, y desde allí es desde donde podemos observar nuestro cuerpo, nuestras emociones y el pensamiento. Guardamos esta sensación y volvemos otra vez a sentir nuestro cuerpo y regresamos a nuestra actividad. Es un juego sencillo, y si nos acostumbramos y cada día hacemos un poquito, lo que vamos a modificar es nuestra fisiología, nuestro campo emocional, y vamos a regular también el funcionamiento de nuestros pensamientos. De manera que ahí hay una propuesta entre mil que podemos encontrar y que de alguna manera nos permiten, cuando nos enfocamos muy en particular en el ámbito de las emociones, en poder relativizarlas y poder entenderlas como algo que nos está ayudando, como una asignatura que la vida nos pone y que tienen siempre, siempre, siempre un sentido de aprendizaje. Hay algo que tenemos que sacar de ahí, y como hemos dicho, cuando aprendemos a regularlas de esta o cualquier otra manera, ese es el proceso de maduración emocional y ese es el proceso realmente de sabiduría de la vida, y eso es lo más importante que un ser humano puede hacer desde el punto de vista evolutivo: aprender a regular sus emociones. Entonces, todo cobra sentido. También esa experiencia tan dura y tan difícil y todo el sufrimiento acumulado, porque de él tiene que nacer en su justiprecio el aprendizaje y la evolución para la persona que se corresponde con esa experiencia tan dura. Sí, gracias por ese ejercicio
Me ha encantado. Creo que es algo que podemos aplicar todos de forma rutinaria. Quisiera hablar un poquito de la parte orgánica, que aunque no es el tema de hoy, hablamos de patologías, factores genéticos, pero hablando de nutrientes, ¿hay alguno en concreto que tú veas que pueda condicionar que las emociones no se expresen de forma adecuada? Por ejemplo, en tu experiencia, deficiencias de complejo B o de omega 3, o quizás el apoyo con algún adaptógeno como los hongos, o no sé, la rodiola, el hipérico. ¿Qué tienes tú en cuenta en ese aspecto? Aunque nos metemos en otro capítulo, pero bueno, Mm. quisiera que tocáramos un pelín sobre eso. Muy bien. Claro que sí, porque es muy importante el disponer de ayudas o de herramientas, tanto a través de la nutrición como a través de la suplementación, cuando sí está indicado, y si fuera el caso, también a través de la medicación, cuando la persona no es capaz de encontrar ese punto de equilibrio por sí sola. Y sin embargo, en todos los casos, nutrición, suplementación, medicación, lo que nos vamos a encontrar es la misma situación. Y es que todos ellos van a servir como un apoyo, como una herramienta, como una muleta que nos permita estar en disposición de hacer lo que ninguna pastilla va a poder hacer, que es el trabajo personal, individual, a la hora de integrar aquel tipo de emoción. En este sentido, claro que podemos contar con una gran cantidad de ayudas. Y, por ejemplo, tú estás mencionando ya algunas, aquellas que están desde luego relacionadas con el funcionamiento en el cuerpo. Podríamos destacar formas de regular el funcionamiento cognitivo, pues partiendo del sistema digestivo y de la microbiota. Eso es muy importante. Una persona que tiene alteraciones digestivas, que no hace bien la digestión, que está con diarreas, que tiene una disbiosis, difícilmente va a encontrar la fuerza, la capacidad de afrontar ese momento difícil de ansiedad, la depresión o todo lo demás. Y entonces eso va a requerir un ajuste personalizado, quizás con sus probióticos, quizás atender ese síndrome de permeabilidad intestinal, quizás cualquier otro tipo de cosa. Cuando en vez de al intestino nos vamos a referir a toda el área cerebral, una dieta de neuroprotección, estabas mencionando los omega 3, el complejo polivitamínico B, todo lo demás, y desde el punto de vista de la suplementación, el poder atender pues emociones específicas, ya lo hemos dicho, como una ayuda, pero claro que en la depresión podríamos utilizar pues el hipérico, y claro que podemos utilizar la L-tirosina, o claro que podemos utilizar el triptófano para conseguir serotonina, o el GABA, el gamma aminobutírico, para bajar ese cortocircuito que impide que la persona se centre. Y claro que podemos utilizar un adaptógeno como la paganda, y claro que podemos utilizar pues un abanico realmente muy amplio de elementos que están enfocados básicamente en el aparato digestivo, número uno, y desde el punto de vista de regulación de neurotransmisores, ahí tenemos un abanico muy amplio dentro del campo de las emociones. Y insisto en esto porque esto es el punto principal, que nadie espere que a través de la pastilla se arregle ese problema que tiene, porque de lo que se trata es de contar con la ayuda a través de la nutrición, a través del ejercicio físico, tan importante como una manera de regular todo el sistema. Hablamos también de las emociones. Los músculos liberan una gran cantidad de sustancias a la sangre que tienen efecto a nivel cerebral. El sueño es importantísimo como un regulador maestro, como un cronorregulador. Y desde luego hemos mencionado todas estas técnicas de respiración, de meditación, de relajación. Y junto a ellos, pues, un abanico inmenso de sustancias, de suplementos o, insisto, también llegado el caso de medicamentos de una forma muy selectiva y de una manera normalmente temporal que permitan que la propia persona ponga en marcha su capacidad. Ese es el objetivo. Sí, muchas gracias, totalmente de acuerdo. Voy a pasar unas preguntas de los asistentes. Mar dice, mi hijo nació con vuelta de cordón, a nivel emocional se ahoga en sus emociones, comenta Mar. No sé si quieras.
decirle algo. Muy bien. Bueno, pues primero que lo siento mucho porque todos lo habéis pasado mal. Vosotros, los papás, tú, la mamá y desde luego vuestro bebé. Para él ha sido un momento complicado, también hay ahí diferentes grados. Es una de las cosas que están bien registradas a la hora de producir a lo largo de la vida. No tiene por qué ser así en una persona concreta, pero sí como un patrón podemos encontrar a veces respuestas de ansiedad o formas particulares de comportamiento. Cuando ha habido cualquier evento que produzca hipoxia, una disminución de la disponibilidad de oxígeno. Y en ese momento, pues la sensación la podríamos tratar de refrescar cualquiera de nosotros en este momento. Es la sensación esa de agobio o de no poder respirar o de estar en un momento de asfixia. Y eso genera un sentimiento que quizás la persona no lleva puesta de una manera consciente, pero que sin embargo se está decodificando en el tipo de respuesta, de comportamiento que va a tener ante cualquier cosa que en la vida le recuerde esa experiencia. Y eso podría ser un problema en el trabajo, o con la autoridad, o con la pareja, o en una situación difícil, o en el agua, o no lo sé. Pero el refrescar una emoción muy importante que está justamente en el inicio de la vida. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, por ejemplo, en esa situación está demostrado que el hecho de generar entornos amigables, entornos constructivos, el contacto físico en el bebé, el hacerle llegar la forma en que pueda sentir la seguridad, el cariño, la ternura, que por cierto todas ellas son emociones espontáneas que nos salen a todos, venimos de serie con todas ellas y también la personita que lo ha pasado mal en el momento del parto dispone de ellas y dispone a su vez de la manera de responder en sintonía a todo ese tipo de emociones. Entonces, a lo largo, especialmente de la infancia, el hecho de disponer, toda esta parte está muy estudiada en psicomotricidad, y el hecho de conferir un buen apoyo, los cuidados, el contacto físico es fundamental. La ternura, la caricia, el masajito, el abrazo, los besos, la risa y el amor son la terapia para todas estas situaciones. Bueno, muchas gracias, Tomás. Quisiera que dieras alguna despedida a los asistentes y te agradezco esta fantástica entrevista, conversación que nos has dado sobre este tema de las emociones. ¿Qué quisieras decirles? Bueno, pues desde luego agradecer a todos vuestra presencia, la asistencia a esta charla, y el mensaje con el que yo me quedaría es la importancia que el ámbito de las emociones tienen desde el punto de vista evolutivo en cada uno de nosotros. Y como una gran paradoja, quizás la manera de avanzar en el manejo de las emociones, hemos dicho que quizás como forma última de entender nuestro estado de salud, pudiéramos definir esa manera en que regulamos, no controlamos o no evitamos nuestro sistema emocional. Y cuando hacemos eso, digo que quizás la paradoja está en que lo que hacemos es disminuir la importancia de las emociones. Quizás aquella emoción negativa no era tan importante, quizás contemos ahora con los recursos de poder seguir adelante a pesar de esta familia tan complicada o de ese parto tan difícil o de ese trauma tan grave que me tocó vivir. Y sin embargo, sin ninguna duda, el sistema dispone de la capacidad
de responder de una forma adecuada a aquello que haya ocurrido, sea tan importante y tan intenso como fuera. Porque lo que no se ha perdido nunca y siempre está es el estado de paz, de tranquilidad, de luz y de alegría que siempre, siempre y a pesar de todo nos acompaña. Cuando quitamos las capas de la cebolla, lo que nos encontramos es esa luz, la alegría y el amor que está en nuestro interior. Y ese es nuestro sistema básico de esperanza y nuestra garantía evolutiva para hacer nuestro camino en este plano. Así es que con esto me quiero despedir. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos una vez más. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, Tomás. Hasta luego. Gracias a todos. Chao.